Marcos 13, 31 al 37. Hoy estaremos hablando o trabajando un tema. Le pido que me jale el saco, pastor. El pastor Donato me jalaba el saco, era cuando ya él entendía que había que terminar. Se sentaba atrás de mí y me decía: mira, párate que tengo hambre. Así lo hacía el pastor Donato. Nunca vamos a olvidar al pastor Donato, hermano, que fue un emblema de gloria para nosotros a través de su trabajo ¿verdad? Y de su dedicación. Ese era el lenguaje del pastor. Come and see. Eso yo lo asimilé para mí. Come and see. Ven y ve. Ven y ve, hermano. 13:31. Gloria a Dios. 13:31. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos de su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis a cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle. ¿Cómo que no debe hallarnos, hermano? Cuidado, hermano. Y lo que a vosotros os digo, a todos los digo: velad. Oh, gloria a su nombre. Qué gloria. Hermano, es una palabra de victoria. Señor, un día de esto no vamos a amanecer en el planeta. Un día de esto van a estar buscando el lugar de nosotros y no estaremos ahí, porque estaremos con el Maestro. Padre, gracias por el honor que nos concedes en esta preciosa tarde, mañana. Señor, establécete en nosotros y permite que el poder del Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Señor, ayúdanos, Maestro. Tú sabes lo que necesitamos para prepararnos, para avanzar, para crecer, para, Padre, desarrollarnos. Tú sabes lo que necesitamos. Oh, es en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, mi Padre Celestial. Acción emergente. Yo no sé si usted puede interpretar lo que significa la palabra acción. Alguien dijo que una acción, ¿cómo es?, trae una reacción. Y en el caso de nosotros, eso es lo que trae la acción de nosotros multiplicarnos, desarrollarnos, crecer. Jesús dijo: al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Posiblemente eso es parte del accionar, porque cuando el Señor llamó a sus discípulos, Él le hizo una historia que a nosotros nos llama mucho la atención, la parábola de los talentos. Dice que a uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. ¿En qué posición estamos nosotros? Si estamos en la posición del que le dieron 5, entonces es porque Dios vio en nosotros la capacidad de multiplicar lo que tenemos. Si estamos en la posición del que Dios le dio 2, es porque se interpreta que de forma positiva podemos hacer algo que pueda impactar en algún lugar o en alguna parte o en algún país el reino de Dios. Pero si estamos en la posición de que le dio 1, es porque se nos ha entregado una prueba
para ver si somos capaces de administrar los bienes del reino de Dios. Yo no sé en qué posición estamos, pero la Biblia dice que el que se le dio uno no pensó como administrador, no pensó como un hombre de desarrollo, no pensó como alguien que tenía que establecer un orden a pesar de las circunstancias. No importa lo mucho o lo poco que tú tengas, lo importante en este caso es la intención, el accionar que tú tomes en cuanto a lo que Dios te ha dado. Porque puede ser que una persona reciba $1.000.000, pero su accionar sea malo, y entonces todo se pierda por la borda. Pero puede ser que una persona reciba solamente $1 y diga: no, yo voy a trabajar con esto y lo voy a multiplicar y le voy a dar la oportunidad a Dios de que me utilice para gloria de su nombre. Y es una de las razones por las que a veces nosotros no somos capaces de recibir las bendiciones eternas. Porque a veces Dios nos ha puesto a prueba con pequeñas cosas. Dios quiere que aprendamos a poner nuestros pequeños recursos en las manos de Dios. Cuando seas capaz de poner lo que tienes en la mano de Dios, te darás cuenta que Dios nunca resta. Él suma y multiplica. Ahora, ¿qué Dios tiene que restar en nosotros? Las cosas que nos dañan, que nos destruyen emocionalmente y que nos impiden entender el propósito de Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra acción, acción es la realización de un acto o movimiento con intención y propósito. Por ejemplo, yo estoy aquí, yo no tenía planes de viaje, no, Dios lo sabe. Yo tenía un plan de viajar con mi familia a final del año con el fin de tener un recreo. Oye, yo vine supuestamente a recrearme, pero recrearme pensando en el desarrollo de algo que va a traer beneficio no solo para esta generación, sino para las próximas generaciones. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios no solo está pensando en esta generación, sino que está pensando en la que viene. Y la que viene, según las decisiones que tomemos hoy, va a decir: ellos pensaron en nosotros. Ellos pensaron en nosotros. Ellos entendieron que esto iba a pasar y por ende hicieron los esfuerzos para lograr los objetivos trazados. Entonces, una acción puede tener reacciones buenas como puede tener reacciones malas. Porque de repente usted viene y me habla feo, ¿y qué va a pasar? Cuando viene a ver, si yo actúo como usted, entonces yo le podría hablar mal. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la respuesta blanda aplaca la ira. ¿Estás airado? No, espérate, yo me voy a bajar para que tú te subas, pero me voy a bajar de tal manera que tú entiendas que yo no me subí porque no te quiero igualar. Yo quiero darte una mejor respuesta. Entonces, una reacción trae ciertamente una acción. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que se habla de que nuestra acción puede ser física, emocional. Por ejemplo, una persona puede hablar una cosa con su boca y con su gesto decir otra. Imagínate, yo que estudié administración, misión de recursos humanos. Tú sabes que mucha gente van a la entrevista de trabajo y ellos no saben que los gestos que ellos están haciendo lo están tomando en cuenta. Hasta cómo tú te sientas, hasta la forma en que de repente te sentaste y estás tocando una rodilla contra la otra, lo están mirando y tú no te estás dando cuenta. Están mirando hasta cómo entraste a la empresa y tú no te estás dando cuenta. Y eso es una parte emocional y la gente lo ve y lo analiza y se da cuenta aún del tipo de persona que tú eres. Un buen psicólogo, sin mucho apretuje, simplemente con ver el accionar de una persona, tú te das cuenta cómo esa persona vive, cuál es la forma de vida que tiene. Porque sencillamente el accionar que tenemos marcará un antes y un después. Las decisiones que tomamos en la vida determinarán ciertamente si nuestro futuro será airoso o será de desgracia. ¿Cuánta gente por una mala decisión lo ha perdido todo?
Eso habla de un accionar negativo. Ahora, cuando tú hablas del término emergente, ¿qué es lo emergente? Lo que tiene que ser rápido, lo que tiene que ser certero, es una urgencia, una prontitud, una rapidez. Podemos decir que el pueblo de Dios, hermano, tiene una emergencia. No, que Israel está bombardeando a Irán e Irán está bombardeando a Israel. Señores, dijo Jesús, cuando veáis estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza y sabed que el verano está cerca. O sea, Dios nos está diciendo que a partir de los acontecimientos tenemos que aferrarnos más a Él. Tenemos que interpretar que ahora tenemos que arreciar en el trabajo, en el reino, porque a medida de que arreciamos el trabajo, la venida de Cristo se acerca. Nuestra redención es más cercana. Pero a veces, hermano, no entendemos esto. Y entendemos que el hecho de que se estén levantando todas estas cosas es la ocasión para yo prepararme, pero prepararme en lo que yo creo que debo prepararme. ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión de prepararnos en el aspecto espiritual? ¿Qué yo tengo que hacer para prepararme? Por eso le voy a hablar de 4 acciones que nosotros tenemos que tomar hoy. 4 acciones. Yo espero que el tiempo nos dé, hermano. No se preocupe, que nos vamos temprano. Eso es seguro. Lo que pasa es que a los pastores les gusta decir todo en un solo día. Eso pasa. A veces eso pasa, hermano. Pero lógicamente es así. Si tú razonas y evalúas algunos personajes de la Biblia, te vas a dar cuenta que hubieron diferentes hombres y mujeres que tuvieron que accionar porque fueron forzados por las circunstancias. Un caso que tenemos, la amenaza del pueblo judío en los días de Esther. Mardoqueo, que era un judío de pura taza y un hombre, ¿verdad?, con una convicción espiritual, tomó un accionar. ¿Cuál fue el accionar? El del lamento, el del lloro, el de la tristeza, el del clamor. Cuidado si tú tomas otra circunstancia que no sea esa. En este tiempo nosotros tenemos que hacer lo que hizo Mardoqueo. Tomar la acción de ¿qué? De lamentarnos y de pedirle a Dios que establezca su misericordia, porque el tiempo del fin se acerca. Pero a veces, hermanos, más que lamentarnos, nos descuidamos más. Nos alejamos más de Dios. Estamos demasiado cómodos. Tenemos demasiadas facilidades. Y nos olvidamos de que Dios nos ha dicho que nosotros somos embajadores de un reino y no cualquier reino. Oiga esto, la reina Esther, forzada por las circunstancias, tuvo que tomar una decisión. Porque Mardoqueo la retó. Le dice, mira, ve y dile a la reina que no piense ella que porque ella es reina, ella va a ser librada de la desgracia. Óyeme. Si ella no actúa, alábalo si puede, oiga, Dios va a enviar el auxilio de algún lado, de alguna forma el Señor librará al pueblo, pero ella tiene que hacer algo. Y eso es lo que Dios está haciendo, hermano. Ahora, ¿qué ustedes creen que Dios está diciéndole a la iglesia de hoy? Mire, vamos a entrar ahí, porque Dios nos está dando un reto. Ahora mismo la iglesia tiene un reto. Y es el reto de establecer el reino por donde quiera que te mueva. Tu casa tiene que convertirse en una casa de reino. Tu familia tiene que convertirse en una casa de reino. Tu vida de testimonio tiene que ser un testimonio de reino, porque ya el tiempo del fin está cerca. Y si nos encuentra el Señor durmiendo, hermano, pereceremos con los impíos. Ahora, accionar espiritual. Fíjate que nosotros hablamos de algunos aspectos. Las 5 vírgenes prudentes tuvieron su accionar. El accionar de las 5 prudentes fue positivo. El accionar de las 5 insensatas, ¿cuál fue? No, hombre, el marido viene temprano. No, hombre, siempre las bodas se celebran a buen tiempo. Él va a llegar a buena hora. No, ¿y quién va a ir cargado llevando esa lata de aceite? ¿Quién le va? ¿Para qué le voy a echar aceite? No, hombre, no, date tranquilo.
la vida de descuido emocional, espiritual. No, ora mañana, no ore hoy, tú estás muy cansado. No lea la Biblia nada, tú estás muy cansado, trabajaste demasiado. Y el diablo, hermano, te manda esos rafagazos y tú no te das cuenta que el enemigo te lo está mandando. Óyeme, la noche entera puedes estar frente a la televisión mirando a Netflix, pero entonces abriste la Biblia y te dormiste. ¿Qué pasó ahí, brother? Y de repente puede estar la noche entera, hermano, diciendo cualquier cosa. Pero cuando te fuiste de rodillas, hermano, no puedes ni siquiera abrir la boca y ya está roncando. ¿Qué es lo que está pasando? Hermano, resetéate. Eso es un mensaje que te está diciendo Dios. Dios te está diciendo que está durmiendo. Tiene nombre de que vive, pero está muerto, le dijo el Señor a Sardi. Cuidado si nosotros estamos en la posición de Sardi. Y aunque tenemos la apariencia de Cristo, aunque venimos a la iglesia, eso nada más es una pantalla. Cuidado si estamos viviendo una pantalla y no una relación espiritual con el Señor. Y las 5 vírgenes prudentes tenían el velo y sabían que la prudencia tenía que alcanzarla. Y ellas tomaron un poquito de aceite, llenaron su lámpara y se llevaron una botellita adicional. Cuidado si el marido llega a las 3 de la mañana. Cuidado si llega al otro día. O cuidado si no llega. Pero yo me voy a preparar. Yo voy a tomar la iniciativa de prepararme. Y entonces las 5 vírgenes, ¿qué fue lo que representa el aceite de esta viuda? Tómate datico, mira. Número 1. Sus obras y santificación. ¿Qué es la santificación? Es la obra del Espíritu Santo en un creyente que ha decidido seguir a Cristo y apartarse del mal. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. O sea que ya usted no tiene que actuar como actúa el mundo, sino como actuaría Cristo. Usted es un pequeño Jesús. Siguiente, su entrega y relación con Dios es otro aspecto interesante de las 5 vírgenes prudentes. La entrega que tenían. No, yo voy a hacer esto y un poquito más. Yo voy a sacrificarme, yo voy a motivarme, yo voy a ir a la esquina y me voy a poner a predicar. Yo voy a hablarle a la gente, yo voy a levantar una célula en mi casa. Yo voy a comenzar a decirle a la gente que Cristo viene porque el tiempo está cerca. Eso lo hicieron las 5 vírgenes. Razónalo espiritualmente. Su vida diaria, otro aspecto interesante. Su vida diaria, porque podría ser que tú eres cristiano y yo en la iglesia, pero en la casa no somos santos. Somos santos en la iglesia y diablo en la casa. Cuidado con eso, hermano. Eso es un problema. Entonces, la vida diaria nuestra marca un accionar, porque la gente que está a nuestro lado dice realmente, fulanito es cristiano. Y hasta arrugan la nariz así. Como que dice, Eso lo ponen en duda porque también tu accionar. Pero cuando tú ves que tú eres una persona de fe, dices, no, espérate. Oye, pero yo vi a fulano que pasó una prueba y se mantuvo firme. Y vi que estaba leyendo su Biblia. Y vi que aunque estaba dolorido, aunque estaba como estaba, pero él estaba firme. Él le daba gloria a Dios. Y eso dice ella, bueno, mira, ese hombre me está dando testimonio. Pero qué problema que a veces no podemos darle testimonio a los nuestros. Podemos darle testimonio a todo el mundo, pero los que están en casa no saben que somos cristianos. Y eso es un gran problema. Ahora, si seguimos un poquito, su preparación con el Señor para lo que era su venida o lo que es su venida. Yo te pregunto ahora, ¿estás tú preparado? ¿Estamos nosotros preparados para irnos con Cristo? Si Jesús viniera ahora, ¿nos vamos? ¿Cuántos se van? Hermano, levante la mano, no tenga miedo. No tenga miedo. Déjeme decirle algo. Que el Señor, cuando ve la sinceridad en nosotros, Él habla, Él establece. Señor, mira, tú sabes que yo estoy cojeando de un pie. Usted sabe lo que usted está haciendo que no está bien, hermano. El pastor no tiene que decírselo a usted. Usted lo sabe, es un pecado de omisión. Yo sé que el hacer esto no es bueno, pero lo hago. El pastor no tiene que decirlo porque tú lo sabes.
Y el Espíritu de Dios también te reprende. No vaya por ese camino. No lo haga. No camines ahí. No hables así. No abra tu boca de esa manera. ¿Usted cree que usted no lo sabe? Usted lo sabe que está ofendiendo. Usted lo sabe. Nadie tiene que decírselo. Pero es más fácil escudarnos en esa situación. ¿Qué problema? Entonces, fíjate que hubo alguien que tuvo que tomar otra decisión emergente. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Jesucristo tomó otra decisión emergente. Ok, y él enseñó, accionó, sanó, hizo cuantas cosas Cristo. Ahora, ¿qué nos enseñó Jesús? Que se puede vivir para Dios. ¿Cuántos lo creen? Hebreos 4:14, ¿qué es lo que dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que padeció en todo y fue tentado en todo. Jesús nos enseñó que el hombre puede servir a Dios porque Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Pero fíjate que su naturalidad de hombre en ningún momento franqueó negativamente. Y no vamos a entrar en mucho detalle con eso, porque entonces el tiempo se nos va a ir. Otro hombre que accionó de manera positiva fue el apóstol Pablo. Pudo evangelizar todo el imperio. Y Pablo, hermano, óigame, digamos, ¿cómo se dice eso? Impactó de una forma tan positiva o negativa, podemos decir, en cierto modo, positiva en un aspecto y negativa en el otro. El imperio romano. Fue impactado este hombre. Y este hombre impactó. De tal manera que antes de Pablo llegar a Roma, hermano, la gente salía a recibirlo por manada. Algo pasó. Ahora, ¿qué fue lo que Pablo escribió? Pablo escribió un mensaje tan llano que ese mensaje de Pablo, en Romanos capítulo 1, es el mensaje de los últimos días. Si tú tomas Romanos capítulo 1, tú puedes comparar a Romanos capítulo 1, óyeme bien, con la condición actual del mundo, pero también la condición actual del pueblo de Dios. Porque aunque muchos estamos en el Señor, muchos han caído también en esa conciencia negativa, cauterizada. Pero Dios nos dice, hermano, que Él está presto a bendecirnos. Ahora, ¿cuál es el accionar emergente que debe tener la iglesia? Vamos a entrar a eso, porque el tiempo ya se acaba. Número 1, cuando hablamos del accionar de la iglesia, el primer accionar que tiene que tener la iglesia es el accionar de la venida de Jesucristo. Estar preparada en todo tiempo. Oiga esto, Cristo viene. Ahora yo te pregunto, ¿cómo se prepara alguien que no conoce lo que tiene que hacer? Es imposible. De la única manera que el creyente puede prepararse es si toma la Biblia y estudia la Biblia. No te lleve tanto de que él vino y te dijo, así dice fulano. No te lleve de eso. Llévate de lo que dice Dios. Lo que dice. La brújula de los cristianos es la Biblia. La que marca el rumbo de la iglesia es la Biblia. Fuera de la Biblia no hay nada. Y fíjate que lo primero que la iglesia tiene que ver es que Cristo viene. ¿Y en qué beneficia el hecho de que Cristo venga a la iglesia? Número 1, cuando Cristo venga, entonces nosotros llegaremos a nuestra morada eterna. Juan capítulo 14 y versículo 3. Si me fuere, voy a venir otra vez y me voy a tomar a mí mismo. Pregúntale a tu hermano que está a tu lado, ¿tú te pareces a Cristo? Porque, óigame, ese es el problema de hoy. Si tú no te pareces a Cristo, y tú dirás, pero ¿y cómo yo me parezco a Cristo? Claro, hermano, el accionar dice lo que nosotros somos. Usted no tiene que hablar para que la gente sepa que usted es cristiano. Usted no tiene que decirlo, hermano. Es que el porte suyo como hombre de Dios va a mostrar lo que hay en usted. Dice la Biblia que el Espíritu da testimonio de lo que somos. Un creyente que le sirve a Cristo no tiene que hablar mucho, porque Cristo habla por él. Pero mucha gente dice, no, por la vestimenta. Mentira. No, hermano, la vestimenta, ¿sabe lo que significa la vestimenta? Bíblicamente, la vestimenta lo que significa es vergüenza. ¿Cómo? Sí. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que buscaron? 2 hojas de higuera.
Y entonces Dios simboliza el primer sacrificio cuando mata una oveja y dice que los viste a ellos con esa piel de la oveja. Entonces ahí se simbolizó el sacrificio de Cristo. Fuimos vestidos, pero a causa del sacrificio de Cristo. Y entonces Él nos viste de su gloria, de su bendición a través de Cristo. Entonces a veces hay que interpretar el contexto que nos muestra. Entonces lo siguiente, para la iglesia beneficia el hecho de que Cristo venga, porque esto representa la total liberación. Romanos capítulo 8 y versículo 8 al versículo 20, el versículo 18 nos habla específicamente de eso. Cuando dice el apóstol Pablo que la misma naturaleza gime hasta que llegue el día de la redención. ¿Cuándo se inicia este proceso? Cuando la iglesia de Jesucristo sea ascendida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿De dónde va a descender? Porque Cristo está a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice que Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. ¡Oh, qué gloria! Yo quiero estar ahí, hermano. Yo quiero estar ahí. La iglesia tiene que anhelar el rapto. Si tú no anhelas el rapto, hay algo en ti que no está bien. Oye, no te preocupes por lo que pueda pasar. Tú tienes que anhelar el rapto. Tú tienes que anhelar irte con Cristo. Tú tienes que anhelar estar en la presencia de Dios. Porque mira lo que dice Pablo en verso 18. Y entonces estaremos siempre con el Señor. Y yo quiero estar con el Señor, hermano. Yo no me quiero morir, pero quiero estar con el Señor. ¿Sabes? Cuando se muere alguien, yo digo, no, hermano, espérate. Todo el que se muera yo lo entierro. Mientras no sea yo. No hay problema. Yo entierro a todo el que se muera. Pero yo me voy después de los 99. ¿Cómo que usted se va? Pero eso, yo lo digo eso para que la gente se ría un poquito a veces. Porque a veces hasta en los funerales hay que dejar hay que desestresarse. Pero yo me puedo ir ahora mismo el Señor puede mandarme a buscar y me voy con gozo. Amén. Sería un gozo irme con el maestro. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para irnos si el Señor viniera ahora? Porque el Señor viene de dos formas, o te manda a buscar o viene en su segunda venida. ¿Y qué representa la segunda venida? La segunda venida está dividida en dos facciones. Porque primero, la primera venida de Cristo se mostró humilde, sencillo, que es lo que dice la Biblia. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido curados. Isaías 53:4. Pero valorando el aspecto de esto, vino en humildad, en sencillez. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Vengan a mí los que están como trabajados y cansados, porque yo les voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y qué maravilloso valorar que lo que Jesús nos mostró es una vida de sencillez y de humildad. Hay del que se cree ser algo no siendo nada. Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino el que muestra la palabra, el de la sencillez, el de respeto. Si no, dice Pablo a los filipenses, que cada uno mirando a los demás como superiores a él mismo. O sea, tú no puedes creerte que eres más grande que nadie. Tú tienes que saber que como hombre, mientras más bajito te muestra, más grande te muestra en el reino de los cielos. Porque dice Dios que Él mira de lejos a los soberbios y a los humildes. ¿Cómo lo mira? De cerca.
Pero dice también que mis ojos, dice Dios, estarán sobre los fieles de la tierra. ¿Y quiénes son los fieles? Los que están preparándose para la venida de Jesucristo. Entonces la iglesia es beneficiada primero porque recibe la liberación completa. Y no solo la iglesia, sino la naturaleza. Segundo, se beneficia porque vamos a estar en la morada eterna. Y tercero, porque se mostrará el cumplimiento, o mejor dicho, la decisión o cumplimiento del propósito del Padre. Efesios capítulo 1 y versículo 10. Dice que el propósito de Dios el Padre es juntar todas las cosas ¿en quién? En Cristo, para el cumplimiento de los tiempos. Eso establece el propósito. Y cuando oramos la oración del Padre nuestro, eso también lo decimos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Estamos diciendo: Señor, cumple tu propósito. Y cuando la iglesia sea levantada, se cumplirá el propósito. Y lo dice Primera de Corintios 15, 52, 51. Grande es este misterio, hermano. Porque el misterio, ¿cuál es? Mire, el misterio más grande que tiene la Biblia es el misterio de la transformación de los santos. ¿Cómo tú me puedes explicar que una persona que se murió, hermano, va a ser transformado? Se va a cumplir lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, cuando dice: grande es este misterio. Pero a la final trompeta, dice el apóstol Pablo, este cuerpo de muerte se convertirá en un cuerpo inmortal. Y este cuerpo de corrupción se vestirá de incorrupción. Está hablando ciertamente de lo que Dios va a hacer. Pero si lo ves según el orden de Filipenses, en su capítulo 3, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo dice que el Señor nos librará del cuerpo de la vergüenza nuestra para poner un cuerpo semejante al de la gloria suya. Eso nos está dando un detalle interesante. O sea que el propósito de Dios es que todas las cosas sean juntas en Cristo. Ahora, el primer accionar de la iglesia debe ser el accionar de la venida. Dile a tu hermano: ¿está preparado? Estamos preparados, hermano. Hay que ser sincero. Si usted siente cualquier cosa: Señor, yo declaro que estoy preparado, pero te pido que, mira, ese clavito en el zapato, arréglalo. Arréglalo. Saca lo que me está dañando. Quita lo que me está impidiendo entender tu propósito y aplicarlo en mi vida. El segundo accionar emergente que tiene la iglesia es el accionar de la palabra, de la predicación. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, ¿qué es lo que dice? Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, hermano, pero ahora somos pueblo. Pero Dios nos dice que tenemos que proclamar. ¿Qué es lo que Dios dice? Oye, la gran comisión está determinada, óigame bien, desde el principio. Si tú lo ves allá en el libro de Isaías, ¿qué es lo que dice Isaías? Cuán bueno, cuán bonito los pies de que anuncia la buena nueva de paz. Hemos sido llamados para anunciar el reino a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos anunciando el reino. Yo no sé si usted me entiende lo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo yo puedo anunciar el reino? Hay muchas formas de anunciar el reino. Yo he visto gente allá en la capital, allá donde yo vivo, hay una persona que a las 5 de la mañana rayando todos los días tiene un megáfono prendido. Pero la Biblia lo dice, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Y qué bueno, hermano, porque esa es una situación interesante. Nosotros tomamos una iniciativa porque es que no quiero que ninguna gente se muera sin conocer el evangelio. Y yo se lo digo a la gente: no se muera sin Cristo.
Si se murió sin Cristo, ya usted sabe lo que le espera. No se vaya a esta tierra. Y ahora estamos celebrando lo que es el culto de estudio público, donde todos los miércoles la gente, hermano, se siente en la galería de su casa, se siente en el balconcito, sale al parquecito y ponemos una bocina a todo dar y comenzamos a declararle: oiga, ese día no vamos ni a cantar, simplemente vamos a ir a darle la palabra a la gente, llanamente, hermano. Y tiene muchos seguidores. Pero ¿qué es lo que significa eso? Que Dios nos ha llamado a dar la palabra en todo tiempo. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuidado, hermano, porque Dios quiere que tú seas testigo aquí en Nueva York. Porque tú sabes que hubo un hermano que Dios de repente le estaba diciendo que predicara, y el Señor le estaba diciendo que le predicara a una vecina que se llamaba Venecia. Y le dijo: mira, ve a Venecia y dale el evangelio. Y el hermano comenzó a decir que Dios lo había mandado a Venecia. Oye, lo que pasa es que había una hermana que se llama Venecia que estaba ahí. Porque la gente de una vez, hermano, lo lleva a un historial. Hermano, mire, aquí lo que más hay gente necesitado, vecinos necesitados, gente que necesita una palabra. Óigame, hay muchas formas de predicarlo. Perdemos el tiempo, hermano, el día entero chateando y cuantas cosas. Pero no nos ponemos a chatear con cosas que puedan edificar, mandárselo a la gente que no ha creído en Cristo. Vamos a comenzar a publicar el reino, porque es tiempo ya y el reino de los cielos se ha acercado y Cristo se manifestará. Pero si nos haya, hermano, descuidado, ¿qué va a pasar con nosotros? Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia, hermano, tiene la acción de la predicación? Número 1, el reino de los cielos se acerca. Simplemente, ahora somos, hermano, estamos más cerca de nuestra generación que cuando creímos. Número 2, la venida de Cristo se acerca. Porque es un aspecto interesante. Porque la gente a veces no entiende que la venida de Cristo tiene una facción duple. Está lo que es la venida de Cristo en el aspecto de la manifestación secreta para la iglesia. Ayer hablábamos de eso y veíamos todas esas creencias que había con relación a la palabra rapto. Pero amén, cada cual que crea lo que quiera. Ahora la Biblia dice que el Señor va a levantar a un pueblo que le ame y que le sirve. Eso es lo que dice Dios. Nos limitamos a eso y ya, ok. Pero óigame bien, nos acercamos a la venida de Dios y las almas se salvan. Esta es una iglesia que está en proceso de avance, de desarrollo, de crecimiento. Pero ¿sabe una cosa? Las iglesias crecen cuando todo el equipo se junta. Cuando todo el mundo determina que tiene que hacer algo para que eso pase. Yo voy a hacer una parte y tú vas a hacer otra parte y aquel va a hacer otra parte. Los líderes no pueden trabajar solos. Nunca en la vida ellos no lo pueden hacer todo. Pero usted puede ayudar, usted puede sumarse. Usted puede decir: bueno, yo voy a visitar, yo voy a ir a trabajar en esto, yo voy a trabajar. Pastor, mire, ya le reporto lo que voy a hacer. Pero si tú no te unes, la iglesia no puede crecer. El crecimiento es un conjunto de acciones que involucra a todos los actores que representan la iglesia. No solamente puede involucrar al pastor y a los líderes. Tiene que involucrar a todo el que está aquí, hermano. Usted puede hacer algo, hermano. Fíjense que había una hermanita que ella era muy pobre. Y algo pasó. Eso pasó en una iglesia de Higüey. Había mucha gente pudiente en la iglesia. Y a la gente llevaba a la iglesia saco de arroz, saco de habichuelas, falto de espagueti. Y todo el mundo llevaba. La viejita no podía llevar muchas cosas. Como ella no podía llevar mucho, ella se aparecía allá con una cajita de fósforo. Y mire, yo no puedo traer mucho, pero yo tengo la caja de fósforo. Es tan necesaria la caja de fósforo como todo lo que trajeron, los sacos de arroz y los sacos de azúcar y de habichuelas. Eso es necesario también. Por poco que sea lo que tú hagas, en el reino de Dios se toma en cuenta.
Pero hay gente que son neutrales, que no hacen nada. No, hermano, todo el mundo tiene que hacer algo. Todo el mundo. Ya yo tengo un muchachito, hermano, que es autista, y de repente dice, vamos a orar por el pastor, y él se me para al lado y yo me pone la mano. Digo, él está haciendo lo suyo. Porque esa es la idea. Él entendió que él tenía que hacer algo también. Eso no hay límites, hermano, para lo que podemos hacer para Dios. Ahora, el tercer accionar es el accionar de la oración. Pedí y no recibí porque pedí. Pedí para vuestro deleite, para gastar en vosotros mismos. Cuidado con eso, hermano. Porque alguien dijo que la oración es la respiración o el desahogo del alma y la comunión del espíritu. Pero cuando nosotros hablamos de oración, hemos sido llamados a orar por todos los hombres. Primera de Timoteo, ruego a los hombres o a la iglesia que oren levantando mano santa y oren por los que están en eminencia. O sea que en vez de nosotros meternos en una crítica o en una, vamos a meternos en oración. Señor, mira a Trump, bendícelo. Mira al gabinete, mira a todos los que están ahí en emergencia. Toma el control de ellos, establece tu reino. Esa es la palabra de nosotros como pueblo de Dios. Nosotros podemos cambiar la historia. Ahora, ¿cómo cambiamos la historia? Cuando nos decidimos orar. No hay que orar 20 horas, no. Tú puedes orar hasta sentado en tu silla, cerrando tus ojos y estableciendo una palabra de orden sobre tu casa, sobre tu familia, sobre el gobierno. Señores, hay que orar por todo. ¿Por qué no recibimos? Porque no oramos por todo. Señores, hasta para usted hacer algo que usted entiende que tiene los recursos y las posibilidades, hasta por eso hay que orar. No, Señor, que yo tengo mi dinero. ¿Y? No importa que tú tengas tu dinero. ¿A ti te agrada, Señor, que yo haga eso? ¿Tú crees que puede ser de utilidad para el reino? ¿En qué puedo beneficiar tu obra? Eso es algo interesante, porque la oración, hermano, es algo interesante por causa de la preparación que tenemos. Un creyente que ora es una persona que va a tener una actitud activa y va a velar, va a estar despierto porque está orando. Pero a veces los ataques de la vida, ¿qué es lo que hacen? Que nos neutralizan. ¿Y qué dice el escritor de los Hebreos? Levantar las manos paralizadas, esas rodillas paralizadas, ponerla en función y comenzar a orar, no sea que por causa de vuestro descuido perdamos el beneficio que hemos recibido. Señores, la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación, porque esta salvación no se pierde, no se pierde el que la posee, pero no se pierde porque ya está hecha a través de Jesucristo. La salvación es una y está para usted y está para mí. Pablo dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuidado, hermano, porque si Dios no le pasó a otros por alto sus ofensas, su descuido, cuántas cosas, a nosotros no nos va a pasar tampoco. Entonces Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. Pero el escritor de los Hebreos, también hablando sobre la salvación, habla algo parecido. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles. La tercera ocupación es la de la oración. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia ora? Cuando la iglesia ora se rompen las cadenas. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabía usted que la iglesia tiene autoridad de entrar en el mundo espiritual? ¿Sabía usted que usted puede romper cadenas en el mundo espiritual? Eso lo dijo Jesús. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier propósito que dice la Biblia, será hecho. ¿Y por qué no lo logramos? Porque no entendemos o no tenemos la fe suficiente y creemos que las cosas van a llegar por sí solas. Hay que pelear en el mundo espiritual. Hay que entrar en el mundo espiritual y después tú dirás, ¿cómo yo entro en el mundo espiritual? Pero señores, nosotros no estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Aleluya. Si Cristo está allá y nosotros estamos con Él en su representación, entonces nosotros podemos entrar en el mundo espiritual. ¿Sabías tú que puedes librar a tu familia de muchas situaciones si te metes en la oración profunda? ¿Sabías tú que cosas que tú no conoces? Pero señores, Jeremías capítulo 33 lo dice.
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, Dios mío. Y no es fácil a veces, hermano, porque lo que más hay gente que no cree. Eso es lo más hay gente que no cree, hermano, que no va a pasar. El milagro va a pasar cuando Dios quiera, pero hay gente que no cree. Y yo me propuse creer en todo. Porque si la Biblia me dice que Jonás se tragó la ballena y llegó a Nínive, yo lo voy a creer. Pero me está diciendo que se metió, que Dios un pez se lo tragó y lo llevó a Nínive, yo lo creo también. No voy a poner en duda nada de lo que Dios puede hacer. Uno de los hombres más poderosos de la historia fue el señor George Mueller. Y yo dije, Señor, yo quiero ir al museo de George Mueller. Es más, yo dije, Señor, yo quiero la fe de George Mueller. Porque ese hombre tenía algo tan grande. Imagínate que a sus 76 años inició una carrera para evangelizar el mundo. Y cuando le preguntaron, ¿y de dónde proviene su fe? Él le dijo, de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Tú sabes lo que significa leer la Biblia más de 100 veces? George Mueller leyó la Biblia más de 100 veces. Y fueron grandes las cosas que pasaron. Oye, ¿tú sabes lo que es decirle de repente no, que no hay comida en el almacén y no hay nada y no hay desayuno? Bueno, siente a los muchachos tranquilos en el comedor y vamos a orar que la comida llegará. Tú tienes fe así, hermano. Vamos a orar que oiga, hermano, y de repente, hermano, oraron. Y cuando oran, de repente le toca la puerta, hermano, el panadero, se me dañó el carro de payo, lo traje y se lo voy a donar aquí a la escuela. O de repente viene el lechero, mira, aquí está la leche, yo la vi, yo soñé, yo vine a traerla. ¿Por qué? Porque, oye, hermano, es que Dios tiene todo el control, hermano. Dios quiere que la iglesia aprenda a usar la fe. Mira, hermano, yo he tenido que vivir eso. Yo lo viví en carne propia. En carne propia, hermano. Porque yo fui víctima de eso. De que la gente dijera, pero ¿y él dónde cree que él lo va a lograr? ¿Y cómo lo va a lograr? Y había gente que decía, y tú lo vas a lograr, tú vas a construir. Eso no se va a construir. Es más, él no lo va a haber terminado. Y ahora yo me río. Y yo veo eso que dijeron, yo me río y digo, ay, Dios mío, ¿y qué dirá fulanito ahora? Porque la fe mueve montañas. Pero la gente dice, no, hermano. Y a veces queremos ser hasta protocólicos con esto, hermano. Esto no es cuestión de protocolo. Esto es cuestión de creer y confiar. Si Dios te dijo que lo iba a hacer, óyeme, créelo, aunque tú estés en la peor condición en la que te encuentres. Y si quieres, te voy a poner un ejemplo, pero usted me jala el saco, pastor. Te voy a poner un ejemplo. Hay un hombre en la historia bíblica que para mí me impresionó más que todos los hombres. ¿Sabe quién fue ese? Job. Estando en la desgracia más nauseabunda. En el capítulo 19, ¿qué dice Job? Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Pero hay una palabra en los versículos 25, 26, 27 hasta el 30 que es impresionante. Cuando Job dice, pero sé, o sea, asertivo, le doy cumplimiento a este dato, lo pongo en acción, que aún después de, oiga eso, después de deshecha, alábalo si puede, esta mi piel, con mis propios ojos he de ver a Dios. Oiga, hermano, usted no entendió ese lenguaje. Usted no entendió eso, ¿no? Parece que usted no lo entendió, hermano. Job está diciendo que aunque él se muriera, él sabía que en sus ojos de carne, oye, él no habló en cosas espirituales, no, él habló en mi propia carne, con mis propios ojos, yo he de ver. Ay, Dios mío, eso es algo maravilloso. Es una declaración de fe que pocos hombres de la historia bíblica la hicieron.
Porque Job reconoció quién era Dios y ese reconocer le hizo entender que él podía seguir avanzando. Y ya al final de su libro ustedes conocen la historia. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia ora? Se salvan las almas. Porque cuando la iglesia ora es como que el ambiente se aligera. Porque es un apoyo mutuo. La oración debe de ser en apoyo mutuo. ¿Qué pasó con nosotros? Nosotros comenzamos y llegamos a una comunidad donde había de todo, había mucha miseria, pelea de banda, de machete. Yo vi varias de esas peleas. Y de repente el Señor me ministra un día, mira, métete en oración con la iglesia. Ora, ayuna, hagan una vigilia y de madrugada salgan por el barrio y comiencen a ungir las casas, comiencen a ungir los lugares. Yo recuerdo que fui a un lugar que había un prostíbulo y me le paré al frente y deposité el aceite y dije, mira Señor, no queremos ese lugar ahí, que haya una iglesia o una mueblería. A los pocos días había una mueblería en el lugar. Había otro lugar que cuando yo iba a entrar a mi casa siempre tenía problemas porque los clientes del billar, allá había droga, allá había de todo. Un día de madrugada en oración con la iglesia, fui y me paré al frente. Digo, Señor, no queremos este negocio aquí. Yo declaro en el nombre de Jesús que este negocio se cierra. Yo declaro en el nombre de Jesús que esto no va a estar ahí y no se levantará más. Hermanos, nunca más se ha podido levantar el billar. Hermanos, nunca más. La palabra tiene poder, hermano. Y más cuando tú lo haces en integridad de Dios. Porque eso es lo que Dios ve, hermano. Dios ve la justicia del hombre. ¿Sabía usted que la justicia de Dios se mide? Hay hombres que no tuvieron mejores resultados porque la justicia que tenían era muy poquita. Pero eso es un tema después. Si ya nos metemos ahí, vamos a hablar de otras cosas. Hermano, cuando nosotros oramos, los enfermos se sanan. No hay que hacer no, ni tampoco hay que desgañutarse, no, hermano. Usted no vio a Jesús desgañutarse nunca por un enfermo. No. ¿Qué es lo que tú quieres? Ser sano, ya. Porque hay gente que cree que por la bulla que haga ellos van a sanar a la gente. Y si no lo agarran por aquí, hermano, eso no hace nada. Eso es un miticismo. Simplemente declare la palabra. Cuando tú declares la palabra, la cosa tiene que pasar. Porque Jesús nunca dijo, no, mira, y lo tumbó. No, hermano, ¿y para qué? Porque a veces, hermano, caemos en el emocionalismo sobrehumano. Y entendemos que por la emoción que yo tengo, y brincamos y saltamos, hermano, eso no hace nada. Lo que hace es la aplicación de la palabra en la vida del ser humano. Un creyente que tiene la palabra no tiene que hablar mucho. Yo recuerdo en una ocasión se manifestó un demonio y había muchos ministros ahí. Oiga, y todos los ministros orando por el demoniada. Y el demoniada comiendo con su dama. De repente, yo era un nuevo creyente. Yo vi una hermanita que no sabía ni leer. Y se levantó en una esquinita así. Y desde aquí, él estaba allá, el demoniado. Y desde aquí ella exclamó y le dijo, en el nombre de Jesús. ¡Blum! Resuelto el problema. Porque no consiste en el emocionalismo. Eso es lo que nos han vendido hoy. Se nos ha vendido una fe de emociones. No. La fe no es una emoción. La fe es una acción que produce una reacción. Ok, eso es la fe. Ahora, sencillamente, hay liberación en todos los términos. Cuando la iglesia ora, hay liberación. Yo acabo de decirle lo que estaba pasando con nosotros y cómo Dios comenzó. Y lugares donde no habían iglesia, pasamos y oramos. Y ahora hay iglesias que han montado y están gente trabajando para el reino. Lugares como la zona Apache, que por ahí no se podía andar ni de noche ni de día porque era atraco. Ahora están llenos de casa. Ahora la gente puede andar sin problema. Es que la oración rompe cadena. Entonces, el accionar de la oración, vamos a pararlo ahí. Vamos a seguir la otra parte. El accionar de la vida de Cristo es otro problema que tenemos. No, que yo soy cristiano, pero no te parece a Cristo.
Ahora, ¿qué dice que tú te pareces a Cristo? ¿Será la ropa? No. ¿Será el hecho de que tú seas estudiado? No. Cuidado si creyendo que estamos estudiados, y porque yo soy estudiado y yo soy el licenciado tal, yo tengo la categoría para hacer las cosas. Cuidado si le pasa como a un señor, un abogado, que de repente había un hermanito que no sabía ni leer muy bien, pero ayunaba y oraba, y el hermano predicó un mensaje que bajó la gloria. Y pasó un abogado y dice, no, pero yo hago eso, pues un analfabeto, pues yo hago eso. Porque a veces la gente cree que las cosas de Dios se consiguen. Hermano, cada cual tiene lo suyo. Y déjeme decirle que el pastor lo dijo, está bien, venga tal día que usted es el predicador. Y de repente llamaron al abogado. Bueno, él pasó con todo su cuello erguido y leyó la Biblia. Pero cuando comenzó, lo único que pudo decir fue, la Biblia dice. La Biblia dice. La Biblia pudo decir media palabra más. ¿Por qué? Porque esto no consiste, dice la Biblia, que el reino de los cielos no consiste en palabra, sino en poder. Ahora, ¿cuál es el poder que Dios quiere que yo aplique? ¿Será el poder sensacionalista o el poder del Espíritu? La acción del Espíritu. Cuando la acción del Espíritu se muestra en medio del pueblo, es como que la gente quiere comer y comer y comer y comer y no se cansa. Fíjate que Jesús, lo dice la Biblia, tenía 3 días, hermano, con la gente. Esa gente no comieron en 3 días. Y al tercer día Jesús dice, denle de comer. Oh, maestro, pero vean que han ido 100 denarios para dar a esta gente de comer. No. Y de repente apareció uno que prendió la llamita, Andrés. Mira, señor, hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 pececitos. ¿Qué tú crees? Tráemelo. Señores, verdaderamente el Dios. Mire, si nosotros ponemos, hermano, la fe en nuestros corazones y la aplicamos, óigame, no hay montaña que no se derribe. No hay problema que no se venza. No hay enfermedad que no pueda salir. Porque ciertamente la fe, óigame bien, es la victoria que ha vencido el mundo. Eso lo dice primero de Juan 5. Pero el accionar de la vida de Cristo, señores, todo lo que debemos hacer, debemos hacerlo según Cristo. ¿Te ofendió a alguien? Me pasó algo una ocasión. Yo andaba con un hermano, de estos hermanos que nunca se convierten. Y alguien me dijo algo y a él le pareció que fue algo, y realmente fue algo un poquito feo que él mencionó. Y después que la persona se va, que yo lo cogí relax, el hermano me dice, mira, pero eso te lo hizo a ti. Si me lo hace a mí, yo pongo la Biblia a un lado y resolvemos este problema. Porque, hermano, tú tienes que pensar y vivir conforme a cómo vive Jesús. Dice la Biblia que el que cree en Él es necesario que viva y crea y ande como Él anduvo. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que usted le sirve a Dios, pero usted se va a discutir con cualquiera en la calle? Y usted, hermano, no muestra el carácter de Cristo. El carácter de Cristo tiene que mostrarse en nosotros. Pero es una vivencia diaria. Eso no es hoy y mañana, no, es una vivencia diaria. Yo iba hacia un lugar donde tenemos una iglesia allá en Gaspar Hernández. Y yo llegué tarde. Y ya las guaguas se habían ido, no había guagua. Y yo estaba tranquilo en el vehículo esperando. De repente una joven se me acerca y me dice, señor, ¿cómo está usted? Digo, mire, usted no va a encontrar guagua para irse. Digo, bueno, si el Señor lo quiere, amén. Mire, mi mamá tiene una casa allá, si usted quiere, vamos a mi casa y usted se queda allá con nosotros, o en la casa de ella que ella tiene el cuarto. Digo, no, está bien, el Señor va a obrar. Y la muchacha me pregunta, ¿usted es cristiano, verdad? Digo, ¿y por qué tú dices eso? No, porque yo he notado que usted lo está tomando muy tranquilo y esta es una zona difícil. Y yo le digo, no te preocupes que Dios va a orar. Es más, yo voy a llegar al lugar donde está prescrito llegar en el nombre de Jesús. Y hermano, de rápido Dios obró y apareció un vehículo y me llevó justamente hasta donde yo tenía que llegar. Porque es la fe se aplica, pero el accionar de tu vida tiene que mostrarlo. De modo que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es. Ya usted no es el cacarrabia que nadie quería tratar con él. No, hermano, ya usted se arrepintió a Cristo. Ya usted tiene que dar una cátedra y que los hijos digan, pero mamá está muy cambiada. Porque esa mujer vivía berrinchando, pero ahora yo la veo que vive cantando. ¿Qué pasó ahí? Eso es Cristo. El accionar de Cristo tiene que mostrarse en nosotros. Cuando el accionar de Cristo se muestre, usted va a ver que las cosas son diferentes. Pero yo veo un hombre como que está diferente, algo le pasó. Pero también, de repente se juntó la familia. Pero como usted tiene el accionar de Cristo, ellos se beben su alcohol, ellos se beben su cerveza. Pero aquí hay una hermana que es cristiana, vamos a darle la oportunidad a ella para que ella también nos dé la bendición. O sea, es que cuando tú muestres el accionar de Cristo, la gente, tú no tienes que pedir la oportunidad, no, la oportunidad te va a llegar por sí sola. Donde quiera que vamos, a veces una reunión familiar, ellos se beben su alcohol, ellos juegan, ellos hacen de todo. Pero antes de ir, espérate, el pastor ahora tiene que hablar. Entonces ahí yo voy y le doy el rafagazo del cielo. Pero ¿cómo lo hago? Con la palabra. Con la palabra. Porque es un lenguaje, hermano. Es un lenguaje. Señores, esto, mire, falta tanto todavía pero yo estoy asustado ya. Pero no quiero que ustedes después digan, no, ese hombre habla demasiado. Ay. De verdad que estoy asustado. Pero le voy a dar una última cita. Es más, hermano, vamos a dejarlo ahí, porque ya yo vi que los hermanos se están yendo. Y eso no me gusta. Disculpe. Amén. Pero de verdad que tú sabes que es que la palabra de Dios para mí eso es un gozo. Pero más cuando yo puedo hablar de ella en vivencia. Porque una cosa es usted hablar y otra cosa es usted hablar de la vivencia personal. La vivencia es lo que indica el accionar de tu vida. Si tú como creyente, tú puedes ser el mejor predicador, pero si no hay vivencia, eso no va a resultar ningún efecto, porque no hay vivencia. En Primera de Pedro hay un texto que con ese texto cierro, porque ya, hermano, después no lo invite, pastor, porque es que ese hombre habla mucho y nos va a cansar de una manera muy grande, muy drástica. Pero allá en Primera de Pedro, capítulo 4, hay un verso que debe de ser de impresión para todos nosotros antes de cerrar esta enseñanza, este capítulo. Dice el apóstol Pedro, mas el fin, Primera de Pedro 4:7, de todas las cosas se acerca. ¿Qué es lo que se acerca, hermano? Cuidado si usted perece, hermano, en todas las cosas. Pero oye lo que dice Pedro, ahí ya nos da le pone la tapa el pomo. Sed pues, número 1, sobrios y velad en oración. Y el verso 8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Recuerde, hermano, tiene que estar sobrio. Eso quiere decir sin ningún grado de alcohol. El cuerpo produce alcohol, pero es el alcohol necesario. No le meta alcohol a su cuerpo. No, que la Biblia no dice que no puede. Bueno, hermano, él dice no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Mejor no pruebe, porque va a emborracharse. Nada más hay que beberse la primera copa. Después de la primera va la segunda. Y entonces después viene a hacer cosas que no debes. Entonces es mejor no hacerlo. Lo que me daña, mejor no lo hago. Ok, pero no es que la Biblia dice que no beba. No, la Biblia no dice, en ningún lugar la Biblia dice que no beba. Pero no lo haga. Porque si usted lo hace, usted tiene el riesgo de hablar porquería después. Y eso es un problema. Pero dice también, vela en oración. ¿Qué significa eso? Está despierto, orando, activo. Cuidado si viene el Señor esta noche. Cuidado. Y yo le digo, Señor, si esta noche tú vienes, no me dejes. Aleluya. Pero también en el lenguaje de los audios diarios que yo envío, hay un epitome que es clave ya. Esta puede ser la noche en la que se manifieste
el amanecer glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, mis amados, no temamos, confiemos, avancemos. Recuerda, el accionar emergente tiene que verse en 4 aspectos para nosotros: la venida de Cristo, la oración, la predicación y la vida de Cristo. Si estas 4 cosas están en nosotros, eso permitirá, como dice Pablo a los Colosenses 4:12, que dice que Epafrodito oraba, aún estando enfermo, para que los cristianos estuvieran firmes, perfectos y completos en Cristo.